José Antonio Ortega Sánchez ejerce actualmente como presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal. Es abogado y cuenta con una trayectoria de 40 años como penalista, además de ser catedrático en la Facultad de Derecho de la UNAM. Se ha desempeñado como presidente de la Comisión de Seguridad Pública y apoderado de la Confederación Patronal de la República Mexicana de Derechos Humanos, y es miembro fundador de México Unido contra la Delincuencia. Entre sus trabajos editoriales se encuentra el libro México rumbo al Estado fallido, publicado en 2010, así como los artículos Tras la pista de los asesinos en 2003, El desafío de Enrique Peña Nieto en 2013 y Pobreza igual a crimen en 2010. Ortega Sánchez ha hecho énfasis sobre el deterioro en materia de seguridad que sufre el país, donde diversos delitos de alto impacto siguen en crecimiento sin que hasta el momento el gobierno encuentre una estrategia eficaz para revertirlos. ¿Qué hacer para mejorar la situación de inseguridad? ¿Cómo puede participar la sociedad en esta dinámica? Esta y otras preguntas contestará nuestro invitado de esta noche. En esta ocasión, en Perfiles del 6, es un gusto platicar y agradezco la atención de José Antonio Ortega Sánchez. Él es presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia. ¿Cómo está la situación de inseguridad en nuestro país? ¿Cuáles son las ciudades más violentas? ¿Se ha hecho algo por revertir esta situación? ¿Vamos avanzando hacia algo menos agresivo o por el contrario está escalando la inseguridad? Todo esto lo vamos a compartir en los próximos minutos. Don José Antonio, muchísimas gracias por tomarnos esta llamada. Gracias a ustedes por la invitación. Buena tarde. De inicio, para los televidentes, si nos platica un poco sobre cómo surge este Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia y cuál es el objetivo que persigue. Nosotros nacimos jurídicamente en el año 2002 y viendo la violencia que había en el país, los secuestros, especialmente los homicidios, decidimos formar una organización que empezara a evaluar la política pública que se estaba aplicando para resolver estos problemas. Y por esa razón es que nacimos, por esa razón es que hemos venido trabajando desde ese año y por esa razón es que tenemos varios trabajos que venimos haciendo de manera periódica para evaluar a la autoridad con el objetivo de que la autoridad rectifique, corrija y modifique su propuesta, su plan de acción, su estrategia y podamos tener un mejor país y la paz deseada por todos los mexicanos. Ahora, a este consejo han visto pasar pues ya 3 gobiernos, 3 sexenios y parte de este actual mandato. ¿Qué ha cambiado del 2002 a la fecha en materia de seguridad en nuestro país? Se ha incrementado la violencia, desgraciadamente, se han incrementado delitos como secuestro, como homicidio, como robo con violencia, como la extorsión o cobros de derecho de piso. Hemos visto que partes del país hay autoridad donde prácticamente no existe, instituciones muy débiles que son prácticamente tomadas por las milicias privadas de los grupos criminales y con tristeza nosotros vemos cómo poco a poco se ha ido perdiendo la paz que teníamos o que deseamos que haya en nuestro país. Se ha deteriorado la seguridad pública en estos sexenios y se ha incrementado la violencia. Ahora hemos visto a lo largo de estos años los delitos han ido cambiando poco a poco. Ahora vemos más las extorsiones, el secuestro express, vemos también otro tipo de delitos que pues los vivimos desde el 2002, el robo de automóvil, el robo a transeúnte, el robo a casa habitación. En ese contexto, preguntarle al presidente del Consejo Ciudadano si esta parte, este incremento que usted se menciona, tiene permisividad por parte de las autoridades en turno y hasta dónde precisamente se ha dejado incrementar. ¿A qué me refiero? A que si, por ejemplo, en el sexenio de Fox había cierta cantidad de delitos, en el sexenio de Calderón eran otros delitos, otros con Enrique Peña Nieto y ahora con el presidente Andrés Manuel López Obrador.
todos durante su mandato buscaron alguna estrategia, pues como vemos muchas no han funcionado. ¿Hasta dónde es parte el gobierno el que tiene esa responsabilidad en el incremento de estos delitos? Es totalmente su responsabilidad. Ellos constitucionalmente están encargados de darnos seguridad pública. La federación, los estados, los municipios tienen la obligación de proporcionarnos paz y seguridad pública. Y la estrategia que ha seguido el gobierno federal desde el sexenio de Fox, con el sexenio del presidente Calderón, con el presidente Peña y el actual presidente Andrés Manuel López Obrador, desde nuestro punto de vista, no están enfocando en lo más importante, que es abatir la impunidad, aplicar la ley, que el que la hace la pague, que verdaderamente haya una seguridad del ciudadano que sufre un delito y que va a denunciar, que esa carpeta de investigación se va a concluir, que va a ser judicializada y que la persona que lo cometió va a tener un castigo. Eso no lo tenemos. Y eso, desde nuestro punto de vista, es lo que nos hace falta. Ahora, también a lo largo de estos años se han hecho cambios, por ejemplo, reformas al Código Penal, se han incrementado pues las sanciones para algunos delitos como la extorsión, como el secuestro. Sin embargo, estos delitos no han bajado. ¿Usted considera que, por ejemplo, la reforma al Código Penal, como muchos advierten, pues es una puerta giratoria que muchas veces en lugar de ayudar, pues le da las facilidades al delincuente para que en breve esté en las calles? Bueno, lo que nosotros vemos es que en este nuevo sistema de justicia penal acusatorio no ha habido una capacitación por parte de la autoridad, por parte de la policía, por parte del Ministerio Público, y eso facilita que cuando lleguen los criminales ante los jueces de control, inmediatamente los pongan en libertad. Se requiere una mejor preparación, se requiere que haya metas concretas para policía, para Ministerio Público, para todas las personas que se encargan de la seguridad pública, y si esas metas no se cumplen, pues ir cambiando a los funcionarios porque no dan el ancho. Es como en una empresa, si un director de ventas de una empresa no logra que se venda su producto, pues inmediatamente es removido. Lo mismo debe de pasar también con nuestros servidores públicos en seguridad pública. El presidente Andrés Manuel López Obrador pues se le ha achacado al tema de la corrupción el flagelo más importante de la situación del país en materia económica, en materia de inseguridad. Es netamente la corrupción el detonante para la situación de violencia, de inseguridad que vivimos en nuestros días. Corrupción e impunidad, falta de plan, falta de estrategia, falta de objetivos claros, precisos, que siga la propia autoridad. La estrategia que ha implementado el presidente López Obrador, desde nuestro punto de vista, no está dando resultados. Sus programas sociales van a servir para tener una mayor clientela electoral, pero no van a servir para disminuir la violencia como lo estamos viendo. Y por esa razón es que hoy tenemos tanta violencia en nuestro país, y esta violencia se está incrementando en varias partes de nuestro país. ¿Se equivocó el gobierno al apostarle todo a la construcción de una nueva policía como es la Guardia Nacional? Me parece que la Guardia Nacional es no se equivocó al mandar a la Guardia Nacional a la frontera sur y a la frontera norte a perseguir migrantes, se equivocó al no destacar a la Guardia Nacional en coordinación con las policías estatales y las policías municipales para coordinar su trabajo. Se equivocó al no fijarle una estrategia muy clara a la Guardia Nacional que vaya en beneficio de los mexicanos. La Guardia Nacional está bien,
Qué bueno que están siendo apoyados por las Fuerzas Armadas durante estos 5 años en lo que se consolidan, pero tiene que haber un cambio de estrategia. Y ese cambio de estrategia tiene que estar dirigido a abatir la impunidad y a combatir a las milicias privadas de los grupos criminales. ¿Usted ve positivo el regreso de los grupos militares a las calles para apoyar en la restauración del orden? Sí, sí lo veo positivo. Sin los militares, el país termina de incendiarse en violencia. Los grupos criminales y sus milicias privadas tienen prácticamente tomadas algunas partes del país. Y si no es con las Fuerzas Armadas, esas partes de nuestro país se perderían totalmente. Ahora ustedes tienen una radiografía completa por ciudades prácticamente. En estos años, en estos 18 años de trabajo del Consejo de Seguridad, ¿han cambiado de ciudad la delincuencia? ¿Ahora se presenta en otras que antes no existían? ¿O desde el 2002 algunas de ellas siguen siendo el foco de inseguridad? No, evidentemente que la violencia se va moviendo y evidentemente que el trabajo de los grupos criminales y de sus milicias privadas se van moviendo. Evidentemente que las plazas que se disputan esos grupos criminales van cambiando y ahí donde está esa disputa y donde prácticamente no interviene el gobierno, sino que dejan que unos grupos se maten con los otros pensando que así se va a eliminar el problema y lo único que están haciendo es creciendo esta violencia, va cambiando. No es en el mismo lugar. 2008, 2010, la violencia estaba en Ciudad Juárez, estaba en Tijuana y después se movió la violencia hacia Tamaulipas, después se movió la violencia hacia Michoacán. En fin, no es fija, va cambiando esa violencia y de ahí que nosotros vamos haciendo los estudios periódicamente para ir viendo qué es lo que sucede en cada una de las partes de nuestro país. Me llama la atención que en su reciente informe, nuestro país, no es grato decirlo, pero bueno, a nivel mundial tenemos a las 5 ciudades, o 6, si no usted me corrige, más peligrosas del mundo. Tenemos, si consideramos a las 5 primeras, son mexicanas, la séptima también es mexicana, que es Acapulco. Entonces, de las 10 más violentas, tenemos a 6 de las ciudades más violentas en el mundo, viendo el homicidio doloso como el factor con el que estamos midiendo esa violencia. ¿Hay algún otro país equiparado con México en similitud de violencia que haya cambiado de estrategia y donde haya funcionado y que pudiera tomarse como referencia para apostarle hacia ese camino? Sí, y lo decimos en nuestro último informe, El Salvador y Brasil han logrado en este año 2019 bajar la violencia en sus ciudades. Y ellos lo que hicieron fue aplicar la ley, abatir la impunidad, controlar las prisiones de los maras para que no siguieran delinquiendo desde esos lugares, concentrarlos en unas prisiones más rudas, más de alta seguridad, en el caso de El Salvador, y en el caso de Brasil, aplicar la ley, y eso ha hecho que Brasil, que llegó a tener también 19 ciudades, ahora tenga menos, y que El Salvador, que ocupó en 2015 el tercer lugar, la ciudad que tenía el tercer lugar, ahora haya salido de ese horroroso ranking de las 50 ciudades más violentas del mundo. Si pudiera darme dos referencias positivas de la estrategia del actual gobierno, ¿cuáles serían? Y cuáles serían también dos negativas. Pues las negativas es que no hay una estrategia, que los programas sociales no van a resolver el problema de violencia, que sicarios por becarios van a seguir siendo becarios y sicarios y no van a bajar la violencia,
Y dos positivas sería la creación de la Guardia Nacional y la incorporación de las Fuerzas Armadas en apoyar a la Guardia Nacional durante 5 años, como lo dice el quinto transitorio de la ley que crea la Guardia Nacional. Aunque esté comandada por un militar. Aunque esté comandada por un militar, preferiríamos que fuera un civil, pero no veo ahorita a un civil que realmente se aboque a tomar ese papel. El actual secretario parecería florero porque no está tomando las decisiones, no está teniendo una estrategia adecuada y se le está deshaciendo el país en las manos. Ahora, hay una medida que se ha tomado recientemente, bueno, no tan reciente, ya desde el gobierno anterior, pero que ha generado la queja de gobiernos estatales, de gobiernos municipales, y es la concentración del mando, es decir, hay un mando único donde pues ya la policía local no tiene el control sobre lo que está ocurriendo en su localidad. ¿Usted cómo observa esta medida? He estado en varias de las reuniones, he estado en varios lugares de nuestro país y lo que veo es que en algunas partes la policía municipal está totalmente controlada por los grupos criminales. Hay muchísima corrupción y prácticamente son los guaruras de los grupos criminales. Y ahí es donde tiene que entrar la fuerza militar para controlar, para poner orden, para recuperar esa parte de la policía que está perdida o por lo menos que está entregada al crimen organizado. Don José Antonio Ortega Sánchez, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia, ¿cuál sería el mensaje para la ciudadanía? Muchas de ellas, pues, cautelosa, donde no presenta su denuncia, donde a veces no cree en la impartición de justicia, está en esta famosa lista de carpetas negras. ¿Cuál es el mensaje precisamente para la ciudadanía en torno al tema de la inseguridad? No quedarnos callados. Si somos víctimas, hay que denunciar, hay que presionar a la autoridad para que investigue y para que nuestras carpetas de investigación no se queden ahí como un número más. Hay que visibilizar a la víctima. No se trata nada más de un número de secuestros o de un número de homicidios, sino detrás de cada número, detrás de cada carpeta de investigación, hay una familia que está sufriendo, hay alguien que está perdiendo la libertad, la vida, el patrimonio, y que eso lo tenemos que recuperar. No podemos conformarnos con tener un país tan violento como el que estamos viviendo en estos momentos. Participa, levanta la voz, no te quedes callado. Hay muchos medios de comunicación que han estado apoyando a las víctimas. Utiliza los medios de comunicación para que te hagan justicia. Y hacerte justicia es detener a la persona que cometió el delito que tú sufriste y aplicarle la ley. ¿Qué opinión le merece a esta ley de amnistía promovida por el gobierno? Que no va a resolver absolutamente ningún problema, que esta ley de amnistía la veo realmente innecesaria y que eso a lo único que va a hacer es poner a más delincuentes en la calle para que sigan haciendo el trabajo que hicieron y que los llevó a la cárcel. Finalmente, don José Antonio, el gobierno actual tiene en sus manos los elementos, las condiciones para avanzar y de manera pues clara a tratar de revertir este problema de la inseguridad, o es un proceso que llevará años y lo estaríamos viendo como algo ya más palpable en el mediano plazo. El gobierno federal tiene en sus manos la seguridad pública de nuestro país y si ellos quisieran pueden revertir esta violencia. Si ellos quisieran pueden revertir este problema. La violencia no llegó para quedarse si se combate la impunidad,
si se enfrenta a las milicias privadas de los grupos criminales, si hay una coordinación entre la Guardia Nacional, las policías estatales y municipales, y sobre todo, si se piensa que lo más importante es que las víctimas, que los mexicanos estemos en paz. Agradecerle a don José Antonio Ortega Sánchez, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia, el tiempo dispuesto para Canal 6 Televisión para ahondar precisamente sobre esta problemática, sobre esta radiografía que el Consejo pues comparte precisamente con la ciudadanía, esta radiografía que nos pues pone en tela de juicio sobre qué se está haciendo como sociedad, como gobierno en torno a revertir estos índices delictivos. Muchísimas gracias y ha sido un gusto platicar con usted. Gracias a ustedes por la oportunidad. Nuestros estudios los vamos subiendo periódicamente a nuestra página, que es www.seguridadjusticiaypaz.org.mx, y somos el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, Asociación Civil. Muchísimas gracias. Gracias a ti.